Súmate a la Zona T. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la Zona T. Recuerda suscribirte y activar la campana para que estés informado. Sin nada más que agregar, vamos a empezar. Primera pregunta. ¿De qué país es originaria la empresa Ford? Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Estados Unidos. Pregunta número 2. Árbol más famoso de Nueva York que se expone en los inviernos. El Gran Pino de Nueva York. El árbol de Harper. El árbol de Rockefeller. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. El árbol de Rockefeller. Pregunta número 3. ¿Qué animal es considerado un cefalópodo? Caracol, pulpo, molusco. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Pulpo. Saludos para Nilson Sisou López. Comparte el video y danos un pulgar arriba. Pregunta número 4. ¿Cuántas estrofas tiene un soneto? 4, 3, 2. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 4. Pregunta número 5. El estrecho de Dinamarca separa dos países. ¿Cuáles son? Groenlandia e Islandia, Nueva Zelanda y Australia, Mozambique y Madagascar. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Groenlandia e Islandia. Pregunta número 6. En química, una solución homogénea es trifásica, bifásica, monofásica. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Monofásica. Pregunta número 7. ¿Qué se celebra a los 5 años de casados? Bodas de algodón, bodas de cuero, bodas de madera. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Bodas de madera. Pregunta número 8. ¿De qué color tienen la piel los recién nacidos con alto porcentaje de bilirrubina? Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Amarillo. Pregunta número 9. ¿En dónde se encuentra Montevideo?
Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Uruguay. Pregunta número 10. ¿Cuánto dura el periodo neonatal? Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 4 semanas. Pregunta número 11. ¿En qué país está la cascada más alta del mundo? Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Venezuela. Pregunta número 12. ¿Cómo se llama la especie de mono más pequeña del mundo? Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Tití pigmeo. Pregunta número 13. ¿Cuál es la bandera de Dinamarca? 1, 2, 3. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 2. Pregunta número 14. ¿Cuál es la bandera de Cabo Verde? 1, 2, 3. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 1. Pregunta número 15. ¿Cuál de las siguientes es la serpiente de coral? 1, 2, 3. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 1. Pregunta número 16. ¿Cuál de los siguientes es lirón? 1, 2, 3. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. 2. Pregunta número 17. ¿Las pompas de jabón suelen tener forma de? Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Esfera. Pregunta número 18. Controversia entre personas sobre un tema. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Debate. Pregunta número 19. Grupo de actores de una compañía teatral.
Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Elenco. Pregunta número 20. Arma portátil de gran porte usada contra tanques. Veamos cuál es la respuesta a esta pregunta. Bazooka. Ayúdanos a expandir los conocimientos compartiendo este video con tus amigos. Bueno, eso fue todo en este video. No olvides suscribirte y dejar tu comentario para enviarte saludos. Nos vemos hasta un próximo video aquí en la Zona T. Súmate a la Zona T.